El sector de los offshore drillers ha tenido un inicio de año espectacular. Siendo además una segunda derivada del petróleo, la duda es si todavía les queda mucho recorrido o no, ahora que parece que se está girando el ciclo para el crudo. En este vídeo vamos a analizar si se trata de una oportunidad o por el contrario el tren ya ha pasado. Antes de empezar con el vídeo, quiero hacer el disclaimer habitual, y es que este canal, Kairoscap, no es un servicio de asesoría financiera, ni yo estoy cualificado para ofrecer este tipo de servicios. Todo el contenido en estos vídeos, la web y las publicaciones y todas las comunicaciones por mi parte tienen un propósito formativo y de entretenimiento y bajo ninguna circunstancia, expresa o implícita, deben ser consideradas como asesoramiento financiero, legal o de otro tipo. Cada individuo debe llevar a cabo su propio análisis y tomar sus propias decisiones de inversión. Los offshore drillers han tenido un inicio de año espectacular. La mayoría de empresas del sector en estos primeros 7 meses del año han tenido una revalorización increíble y especialmente si la comparamos con las productoras y exploradoras de petróleo, que en general han tenido un mal desempeño. En este gráfico que os traigo en esta slide os he traído algunos de los representantes del sector, desde luego los dos más conocidos, que son Transocean y Valaris, y una menos conocida y que en realidad opera en un sector un poco auxiliar a la industria, pero que ha tenido una revalorización igualmente increíble, que es la de Gulf Marine Services, que lleva un más 70% en el año. En el caso de Valaris, que tan solo, entre comillas, ha subido un 8% en este inicio de año, hay que tener en cuenta también que viene de una muy fuerte revalorización ya el año pasado y por lo tanto no ha sido tan fuerte el efecto de la apreciación del precio de la acción en este inicio. Los offshore services o los offshore drillers en este caso son barcos que se dedican a la exploración y el desarrollo de yacimientos de petróleo en el mar. Los hay de diferentes especificaciones, algunos que se especializan en aguas profundas, en ambientes harsh environments que dicen, ¿no? Ambientes malos o difíciles, como por ejemplo puede ser el Mar del Norte, y otros que es en aguas más someras o más cercanas a la costa, y cada uno de ellos de los mercados tiene unas dinámicas ligeramente distintas, aunque todas por lo general se mueven por los mismos patrones. Es un sector especialmente interesante porque es una de las segundas derivadas del petróleo. Al final, si nosotros creemos, como es el caso en mi canal y mío personalmente, en un ciclo alcista del petróleo por falta de inversión en la oferta, una de las pocas formas o la única en realidad a largo plazo de solucionar este problema es justamente la inversión en el desarrollo o en la producción de más petróleo. En este caso, la inversión en el descubrimiento de nuevos yacimientos y su explotación. Y como veremos en la siguiente slide, una de las opciones más sencillas o más atractivas para hacerlo es justamente el segmento de offshore. Además de ser una segunda derivada del petróleo, la gracia es que no van acompasadas, es decir, normalmente se mueve después de que ya se haya movido por lo menos la parte inicial o el primer movimiento en las exploradoras de petróleo y por lo tanto ahora justamente nos encontramos en el inicio del ciclo, al contrario que en las productoras y exploradoras que el dinero más fácil o el primer movimiento que acostumbra a ser el más violento y el más significativo ya se ha producido. Como comentábamos en la anterior slide, uno de los segmentos más atractivos para realizar exploración actualmente en el sector del petróleo es todo aquello que se encuentra en el mar, que se encuentra offshore. ¿Y por qué? La verdad es que hay varias razones que confluyen para que se dé esta casuística. La primera es que en tierra, onshore, son los yacimientos más fáciles de encontrar y de explotar por razones obvias de acceso y poder llevar maquinaria, etcétera, y por lo tanto los grandes yacimientos, o por lo menos los más sencillos de encontrar, ya han sido explotados. Hubo una gran ola de descubrimientos y explotación entre los años 50 y los 70 y desde entonces cada vez los descubrimientos de gigantes han sido menores y menos frecuentes. Y la segunda razón por la que es interesante es, además de todo este potencial donde aún queda por explorar y descubrir, como tenemos algunos ejemplos recientes como en Guyana, que puede convertirse en el siguiente gigante de la producción, sobre todo pasando de 0 a casi 2 millones de barriles de producción al día, lo que es una barbaridad
en el poco tiempo en el que se proyecta. Además tienen un break-even muy bajo, es decir, que es muy barato, al menos relativo al resto de opciones, producir en el mar. Y he querido traer este primer gráfico, que es de una presentación de la empresa Transocean, en el que el primer conjunto de columnas nos muestra cuál es el break-even medio por cada una de las distintas fuentes o las más comunes de exploración. Y el tercer conjunto de columnas y el segundo, que van un poco de la mano, nos muestra cuál es el ratio de retorno de cada una de ellas y cuánto es el tiempo que tarda en compensar o cuánto tardamos en recuperar el importe invertido en cada una de ellas. Como vemos, el break-even se encuentra cerca de los $40 por barril, lo cual es un precio bastante bajo y más si tenemos en cuenta los precios que tenemos ahora, deja bastante margen. Un ejemplo claro de este tipo de estrategia es el de Petrobras, que ya lo veremos después o lo podemos comentar. Es uno de las empresas o de los jugadores que más está invirtiendo, más está copando este mercado de exploración offshore y su break-even está alrededor de los 30 y pocos dólares. Así que ya nos demuestra que las grandes son conscientes del potencial que hay aquí. También Saudi Aramco está invirtiendo muchísimo en explorar ahí en el Golfo Pérsico, en el mar, porque saben que es uno de los pocos lugares donde aún hay potencial de exploración y de hacer descubrimientos grandes y además tiene unos break-evens muy atractivos y sobre todo al precio que hay actual y si tenemos perspectivas de que esto pueda crecer o por lo menos mantenerse en el tiempo. La gracia, además, como acostumbra pasar para que un sector sea interesante de invertir cuando hablamos de empresas cíclicas, es que venimos de un ciclo bajista muy largo, de casi 8 o 9 años, y en el que ha habido mucha consolidación, varias quiebras, retirada de barcos, achatarramiento, y nos han dado nuevas órdenes de construcción, lo que hace que lleguemos al inicio de este ciclo alcista o potencial ciclo alcista con un conjunto de jugadores pequeño, una flota que no crece y es bastante limitada, lo que hace que ya veremos que la utilización suba muy rápidamente y eso ponga presión sobre los rates que se pagan. Y además en una industria con valoraciones muy atractivas por salir justamente de un ciclo alcista. He querido también traer esta segunda imagen, que es de la presentación de Valaris, en la que nos muestran cómo va evolucionando el CAPEX invertido en offshore, las proyecciones que hay. De hecho, más allá también se espera que esto siga creciendo a un ratio del 6-7% anual. Y vemos como realmente desde los mínimos que obviamente se marcaron en 2020-2021, pues ha ido creciendo a un ratio compuesto del 11% y se espera, o al menos la concesión de nuevos proyectos o la sanción de nuevos proyectos está creciendo incluso más rápido al 27%. Esto hace pensar que nos encontramos ante una tendencia positiva y un cambio real de ciclo en este tipo de empresas. Para poder entrar un poco en materia y ver de qué estamos hablando, cómo funcionan, cómo analizar este tipo de empresas, en qué debemos fijarnos, he querido traer un ejemplo concreto que es el de la empresa Valaris. Traigo esta porque seguramente sea la más conocida. Algunos gestores españoles muy conocidos, Value, como puede ser AZ Valor, la presentaron. Tuvieron mala suerte de que, aunque vieron correctamente el inicio del ciclo, se adelantaron. Esto acostumbra a pasar en la gente que tiene este tipo de visión, ¿no? Que una mente tan preclara, y se adelantaron al ciclo, cogieron la empresa con muchísima deuda y quebró entre medio. Desde entonces ha emergido de la bancarrota y con un balance saneado. Cuando ya sabéis que en Estados Unidos, cuando hay una bancarrota, pues lo que se hace es una reestructuración de la empresa, funciona un poco distinto que aquí. Normalmente los accionistas sufren bastante, en este caso pues perder todo, les dan algunos warrants, que eso es interesante según qué tipo de posición tuviesen, y a los bonistas, y la empresa emerge con un balance saneado. Entonces, el primero de los puntos que vemos en esta empresa y nos pone una comparación contra sus competidores principales, como digo, es un mercado muy pequeño, muy consolidado, y en cuanto a la deuda neta, pues vemos que son los que mejor posicionados están, junto con Seadrill, que también tiene caja neta en vez de deuda neta, y después hay algunas, como es Transocean, que de hecho es la que mejor desempeño ha tenido, que tienen un apalancamiento brutal, ¿no? Un ratio de 7 veces el apalancamiento. Esto tiene la parte negativa del riesgo si la cogemos en una parte del ciclo o realmente no se cumple lo que esperábamos
pues obviamente hay el riesgo de quiebra como pasó en Valaris, pero a cambio, y lo hemos visto en el performance en la primera slide de lo bien que ha ido la empresa, cuanto más apalancamiento financiero y operativo tienes cuando se gira el ciclo, pues mejor es tu desempeño por la propia recuperación. Entonces, el caso de Valaris es la empresa más segura de jugar en este sentido porque aunque no se cumpla su posición de balance saneado, les permite estar muy tranquilos y aguantar si alguna de las cosas se tuerce. ¿Cuál es la clave o cómo evaluar este tipo de empresas? ¿Cómo funcionan? Pues es un poco similar a otras empresas del segmento de transporte marítimo, aunque en este caso no sea de transporte. Y lo importante cuando una empresa petrolera, exploradora o que quiere desarrollar contrata a Valaris, lo que hace es fijar un importe total de pago por unos días o un periodo, meses, años, lo que sea en cada uno de los casos, de trabajo. Y entonces lo que se analiza o lo que ellos reportan es cuánto sale entonces por día, cuál es el cobro por día. Esto difiere según el tipo de barcos que tengamos, los rangos me refiero, obviamente, pues aquellos que trabajan en condiciones más difíciles, que son más modernos, que se hacen en aguas profundas, etcétera, te acostumbran a tener rates, que es como se le llama a este pago diario, más altos, y aquellos que trabajan en condiciones más sencillas, son más pequeños o más antiguos, pues en rangos más bajos. Así que hay que ver en cada caso, en el Valaris, qué tipo de flota tienen para saber qué tipo de rates son los que ellos pueden aspirar o en qué mercado están compitiendo. Otra de las cosas interesantes que tiene Valaris es que está muy bien posicionada por tener una joint venture, que es Aro Drilling, con Saudi Aramco, con la empresa petrolera estatal de Arabia Saudí, que le garantiza el trabajo en la área del Golfo Pérsico, que hemos dicho antes que era una de exploración clara, y además tienen un socio pues, de primer nivel y con un claro alineamiento de intereses. En el inicio de ciclo, ¿cómo podemos saber, ¿no?, que realmente se ha girado? La primera es por la subida de precios del petróleo, lo que incentiva nueva exploración. Y la segunda es que los rates están mejorando muy rápidamente y se están acercando a niveles de pico de ciclo anterior. Esto tiene sentido también por la propia inflación. Al final, obviamente, no es lo mismo un rate de 500.000 dólares al día en 2014, en el pico de ciclo que nos ponen aquí en la tabla ilustrativa de la derecha, que ahora comentaremos, que tenerlo ahora solo por el simple efecto de la pérdida de poder adquisitivo, de valor realmente de estos 500.000 dólares por día. Pero aún así, sirve como comparativa. El enterprise value total, o sea, lo que vale la empresa en el mercado son 5.500 millones. Si quitamos la deuda neta, pues 5.300 millones para poder comparar ahora con las cifras que ellos nos dan, ¿no? Y nos dicen en cuatro escenarios, bueno, en tres escenarios distintos y comparado con 2014, que depende de cuánto sean los rates para cada uno de los tipos de barcos y cuál sea la utilización de la flota, pues qué margen tendrían ellos y cuál sería el EBITDA, que normalmente es la métrica que se utiliza para evaluar esta empresa, porque el beneficio al tener una depreciación tan grande de este tipo de activos, pues no es ilustrativo. También es muy interesante hacer el ejercicio y lo podemos comentar en otro vídeo o podéis escribirme, verlo en la newsletter donde lo comento en ocasiones, os dejaré en la descripción todos los enlaces, analizar estas empresas desde un punto de vista del valor de los activos, ¿no?, lo que se llama el replacement cost, porque al final como no se están construyendo nuevos barcos ni se están haciendo pedidos, si alguien quiere replicar estos activos o sumarse, pues eso tiene un coste que es el del acero propiamente, del barco, el tiempo, etcétera, que también es ilustrativo de cuánto puede valer una empresa. Este es un enfoque un poco más value o contable, pero también es interesante. En este caso, como vemos, un aumento relativamente pequeño, ¿no?, de 50.000 dólares al día en el caso de los drill ships, 25.000 en el caso de los ultra hard jackups y de los modern jackups, produce un apalancamiento brutal, dobla el EBITDA, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que estas empresas son muy sensibles, tienen break-evens bastante altos, es decir, costes base bastante altos, pero una vez se supera esta barrera, todo lo demás va directo al beneficio y eso produce un apalancamiento muy grande. Ahora mismo nos encontramos entre la primera y la segunda columna, porque algunos rates están mejorando muy rápido para algunos tipos de embarcaciones, mientras que otros aún van un poco hacia atrás. Y en el caso de Valaris, y esto es una crítica a la empresa, no han gestionado tan bien como otros como Transocean la contratación. Se han lanzado rápidamente cuando empezó a mejorar el mercado a entrar en contratos y ahora que han mejorado más los rates, pues ellos se encuentran atrapados en contratos que están en peores condiciones. Así que habrá que esperar a que venzan estos contratos para irlos renegociando a mejores rates. Pero bueno, aún así están haciendo una gestión razonable
Y como vemos aquí, si llegásemos al pico de 2014, que yo creo que se va a superar, ya se están firmando algunos contratos alrededor para los drillships, que es, digamos, lo más ilustrativo del mercado, alrededor o incluso superando ligeramente los $500.000 al día, y yo creo que veremos bastante más en este ciclo. Ellos ganarían o tendrían un EBITDA. La R es por los reactivation cost, el EBITDA R, que no estamos tan acostumbrados, es típico del sector, pero bueno, a efectos prácticos podemos hablar de EBITDA de 2.500 millones. Entonces esto estaría a 2 veces EBITDA con los rates pico de 2014, que yo creo que aquí se van a superar. Así que como resumen del sector, si se trata de una oportunidad o no, pues tenemos el riesgo de que el petróleo, la tesis del petróleo no se cumpla y por lo tanto, en segunda instancia, caigan también todos los offshore drillers y los offshore services, industrias asociadas, pero a cambio la parte buena es que esto se encuentra al inicio del ciclo. Las empresas, a pesar de la revalorización que hemos visto al inicio, aún siguen bastante baratas si realmente se materializa la mejora de ciclo y se cumple. Y ofrecen una oportunidad de jugar una segunda derivada del petróleo a la que los gobiernos no pueden meter mano no tan fácilmente. Son empresas normalmente afincadas en paraísos fiscales, estilo pues Islas Vírgenes Británicas, etcétera, y que por lo tanto los gobiernos no pueden ponerles impuestos extraordinarios, acceder, etcétera. Y con esto termina la presentación o introducción sobre los offshore drillers. Como digo, en mi newsletter comento bastante sobre este sector, también en el Discord privado de la comunidad. Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis entrar, suscribiros, etcétera. Y si tenéis alguna duda concreta, también tengo los mensajes abiertos en Twitter, donde publico contenido a diario y podéis escribirme sin problema para comentar ideas o si queréis más información o que ampliemos lo que os he presentado en este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os agradezco si me dais like y os suscribís al canal. Además, ahora que inicia la temporada de resultados, voy a estar comentando las entregas de algunas de las empresas de la cartera modelo, aquellas que considere más interesante. Pero si tenéis alguna petición en especial que os interese, os agradezco también si me lo dejáis en los comentarios para que así pueda dirigir los vídeos a aquellos temas que consideréis más interesantes. Nos vemos en el siguiente.